Ahora sí que vamos a empezar el tema 2. Con corriente alterna lo que entendemos es que las fuentes de alimentación ahora ya no serán las que teníamos antes, que la corriente y la tensión eran constantes, sino que alternan el sentido o la polaridad, porque si tengo una corriente que es positiva y luego negativa, decimos que lo que está cambiando, si esto es la corriente, es que está cambiando el sentido. Unas veces positivo es que va en un sentido, negativo en el sentido contrario que habíamos predicho antes. Es decir, una resistencia por la que circula una corriente, si es positiva cuando la he dibujado en este sentido, pues si de repente cambiara, diríamos que es negativa. Pues esto es lo que queremos indicar con la figura que tenemos a continuación aquí. Bien, en cuanto a la caída de potencial, si la caída de potencial en la resistencia o en el elemento que tengamos va cambiando su signo, ¿vale? Decimos que cambia su polaridad, pues lo que tenemos es lo mismo, que en un momento determinado la caída potencial es la que indicamos según la ley de Ohm y en otros pues ha cambiado. ¿Significa eso que los circuitos tenemos que estar cambiando la representación? No, esto lo podemos fijar, ¿vale? Y otra cosa será si luego nosotros tenemos que saber qué es tensión o corriente alterna. Bien, como ya me he adelantado a representar las tensiones y las corrientes, las escribimos en minúscula y funciones del tiempo, ¿vale? También aparecería una potencia que es función del tiempo, que son las tres magnitudes que hemos visto en el tema anterior. Ahora bien, si lo que tenemos son señales de tipo senoidal, claro, ¿cómo representaremos esto? Bien, pues supongamos que tenemos una corriente I de t que es un seno. Si es un seno, sabemos que todas las funciones seno tienen una amplitud, que esto puede tener diferentes frecuencias. Luego tenemos que indicar de alguna manera estas dos características temporales del seno. Pues bien, diremos que tiene una amplitud A y que la frecuencia es omega. Omega es la frecuencia en radianes por segundo. Fijémonos que entonces el seno lo que tiene es frecuencia en radianes por segundo multiplicado por segundo. O lo que es lo mismo, seno del ángulo en radianes. Eso significaría que si ponemos seno de 3t más 30 grados, estamos sumando peras con manzanas. ¿Por qué? Porque los dos son fruta, son ángulos, pero esto va en grados y esto va en radianes. Y en principio no es igual ni se debería sumar. Es decir, para hacerlo bien, el desfase, este valor de aquí, debería ir en radianes. Esto que hemos comentado aquí es el desfase, ¿vale? Ahora bien, como nosotros estamos trabajando con alterna, que ha empezado no sabemos cuándo, pues lo que vamos a suponer cuando partamos de un valor de tensión o de corriente inicial, pues vamos a suponer el desfase nulo. Por eso empezamos con la expresión que hemos puesto A seno de omega t. Bien, más adelante veremos que hay un valor muy interesante para el cálculo de la potencia, que es el valor eficaz. El valor eficaz es la amplitud de la corriente, en este caso, partido raíz de 2. O sea, dicho de otra manera, que si lo escribiéramos en función del valor eficaz, tendríamos que es el valor eficaz por raíz de 2 por seno de omega t. Esta sería la representación en el dominio del tiempo, es decir, como función temporal. Esto para la corriente. Claro, en una resistencia, pues trabajar con senoidales es muy sencillo, porque la ley de Ohm nos dice que la caída de tensión
en una resistencia por la que circula una corriente es V por I, perdón, V I por R, con lo cual V de t sería valor eficaz por raíz de 2 por seno de omega t y todo multiplicado por la R, con lo cual tenemos que tensión y corriente, en este caso fijémonos que la corriente está aquí, irían en fase, es decir, que si dibujamos los dos valores, si lo dibujamos superpuesto en el tiempo, veríamos que las dos señales son dos senos con fase 0 y que lo único que cambian son las amplitudes. Muy bien. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando lo que tenemos entre manos es una bobina, una inductancia? En ese caso, también tenemos una caída de tensión, pero la caída de tensión en la bobina resulta que es igual al valor de la inductancia por la derivada de la corriente que la atraviesa respecto al tiempo. Es decir, vamos a seguir suponiendo, en este caso, que la corriente de la bobina es una senoide, en este caso supondremos amplitud I, que luego lo pondremos en función del valor eficaz, y una frecuencia omega, que por cierto, en nuestras instalaciones, la omega, si es 2πf, y tenemos que la red eléctrica es 50 Hz, tenemos que esto es 50 por 2, 100 pi radianes por segundo. Esta sería la frecuencia. Esta frecuencia, para distinguirla de esta otra, hay quien la llama pulsación. De todas maneras, es habitual llamarla frecuencia angular. Muy bien. Tenemos que la corriente de la bobina, hemos quedado que es esto. ¿Cuánto valdrá la caída de tensión en la bobina? Pues tenemos que es L por I por omega por el coseno de omega t. Muy bien. Vaya, teníamos como señal de referencia un seno y ahora nos aparece un coseno. Bien, lo que vamos a hacer es escribir el coseno en función del seno. Acordémonos que el coseno hace así y que si completáramos la señal para ver lo que es un seno, tendríamos esto de aquí, es decir, que podemos escribirlo como seno de omega t más pi medios. Con lo cual, hay quien dice de esta manera que la tensión adelanta a la corriente. Claro, es una expresión que se hace difícil de entender porque si tenemos un circuito en el que aparece una alimentación es raro decir que la tensión pueda ir por delante de la corriente desde el punto de vista del tiempo. Pero cuando decimos se adelanta se refiere precisamente a este desfase, no al efecto en sí de que aparezca antes en el tiempo. ¿Vale? Muy bien. Claro, ya vemos que aquí hay un problema. Trabajar con expresiones senoidales, trigonométricas, conlleva ir haciendo las derivadas. Ahora bien, ¿y si buscamos algún tipo de representación numérica en la que tengamos precisamente este tipo de información? Es decir, algo que nos indique de alguna manera lo que es el desfase, lo que nos indique la amplitud, que al fin y al cabo es lo importante. Aquí tenemos fase 0, aquí tenemos una fase de más pi medios, aquí tenemos una amplitud de I, aquí I por L omega. Claro, podemos pensar en los números complejos. ¿Por qué? Porque en polares lo que tenemos que es una representación de módulo y fase o argumento, que bien podría ser este módulo de aquí, refiriéndose a la amplitud del seno, y la parte de la fase referida al desfase que sufre el seno. Bien, este tipo de representación
haciendo alusión a los números complejos para representar las funciones senoidales, de las cuales lo único que nos interesa, como vemos, es que al derivar lo que ha aparecido es un factor omega, ya que al derivar el seno y derivar el argumento aparece este omega por delante, aparece también ese desfase de más pi medios, ¿vale? Pues si podemos eliminar la operación de la derivación y únicamente tener en cuenta que esto es una constante y una fase, vamos a hablar de la representación fasorial en la bobina. Para empezar, desaparece la dependencia del tiempo y, por otro lado, lo escribiremos en forma vectorial, de tal manera que la corriente, que antes era I por el seno, diremos que es módulo I, que es la amplitud, y la fase, en este caso, diremos que es 0, porque no tenía desfase el seno. Por otro lado, la V será el módulo de la tensión, que habíamos visto que era la I por L omega, y por un desfase de más pi medios. Es decir, como hemos comentado, lo que es únicamente la amplitud equivale al módulo del fasor, y por otro lado el desfase es la fase del fasor, del número complejo. ¿Por qué se le llama fasor? A los fasores se les consideran vectores que en realidad, si tenemos aquí un vector v con un ángulo alfa, estaríamos diciendo que lo que está pasando, aunque no lo escribamos, es que ese vector está girando según la frecuencia omega. Ahora bien, como todos los vectores giran a la misma frecuencia, cuando sacamos una foto, la relación de fases entre ellos se mantiene. Es decir, yo tengo ahí la tensión y tengo una corriente que en este caso tiene un ángulo mayor, y si los dos giran a la misma velocidad, pues yo puedo sacar la foto en cualquier momento. Una foto sería esta, y en otras lo importante es que quedarían desfasados, es decir, como vemos la tensión tiene un ángulo más pequeño, podría estar a este valor y la I a este. Ahora bien, este ángulo de diferencia gamma siempre tiene que ser alfa menos beta. ¿Por qué? Porque giran a la misma velocidad. Y ese es el concepto de fasor, vector que gira a una velocidad determinada. Bien, desde el punto de vista nuestro práctico, simplemente es, como decimos, una representación como número complejo de las funciones senoidales. Si analizamos un poco más lo que ha ocurrido en la bobina, tenemos que la tensión nos ha dado que es I por L por omega por elevado j pi medios, que es lo mismo que un vector que estaría apuntando a 90 grados en el plano complejo. O lo que es lo mismo, podríamos representarlo como IL J omega. Bien, en ese caso, lo que podemos hacer es una identificación de tensión y corriente para hablar de la ley de Ohm en circuitos alternos. Es decir, la caída de tensión en la bobina no es más que la corriente, porque fijémonos que la corriente, su representación, si volvemos arriba, sería I fase 0, luego es directamente la I, el módulo, tendríamos que es el vector corriente por J omega L. Es decir, que podríamos decir que la ley de Ohm habla ahora, en lugar de valores resistivos, de otro concepto que vamos a denominar impedancia.